Buenos días, después de haber iniciado esta jornada con la oración desde el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la Misericordia, llegamos a uno de los últimos momentos de nuestra experiencia de retiro. Una reflexión sencilla en torno al panorama general del Evangelio de San Juan. Recordemos, como se dijo al inicio, que esta experiencia de retiro está trazada en torno a los 4 evangelios porque es allí donde recogemos de mejor manera la semblanza del paso de Jesús entre nosotros. Ahora vamos a la meditación en relación al Evangelio de San Juan, partiendo del texto tomado de este mismo evangelista, capítulo 1, versículos 1 al 13. Recordemos la conveniencia de hacer esta lectura 2 veces, una primera para apropiarnos del texto y una segunda para subrayar aquello que dentro de ese texto más nos llame la atención. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado como texto el prólogo de San Juan, es decir, la introducción a esta obra que nos habla de la vida y el paso de Jesús entre los hombres. Y pues tal vez parezca un poco enredado, pero en realidad es un resumen a modo simbólico de todo lo que el evangelista va a narrar en su obra. Con San Juan se enfatiza la relación de Jesús con el Padre, por eso es que el prólogo inicia hablando de que en el principio la palabra era Dios y estaba junto a Dios, pero entendiendo a Dios como el Padre. Es por eso que en San Juan Jesús va a decir algunas veces que vuelve allá de donde vino, y de donde vino es con el Padre. Además, en San Juan Jesús habla mucho del Padre y también muestra su maestría en el servicio, especialmente con el lavatorio de los pies. Es en San Juan donde se recoge con mayor detalle esta experiencia del servicio del Maestro con el lavatorio de los pies durante la última cena. El gran tema de la verdad, además, juega un papel importante como coherencia entre el decir y el actuar. En San Juan es muy recurrente esto de la verdad que hace libre. Jesús habla mucho sobre la verdad, pero no solamente como una revelación, sino también como una actitud de vida que Él mismo está viviendo. Coherencia entre el decir y el actuar. Además, Jesús es la verdad, siendo esta una afirmación que se funda en esa certificación de sus palabras a través de sus obras, que a fin de cuentas son las obras del Padre. Jesús va a decir, las obras que yo hago no son mías, son las obras del Padre, porque Jesús es el enviado especial del Padre, es la palabra del Padre al mundo que necesita salvación, al mundo que necesita redención. ¿Con quién? El Padre, según lo que hemos dicho, guarda una relación profunda, pero esta relación no se queda en un diálogo intimista, no se queda desencarnado de la realidad. Durante estos 2 días hemos venido reflexionando cómo los evangelios nos muestran a un Jesús cercano
a sus contemporáneos, un Jesús que palpa la realidad, que no se queda solamente hablando del reino, sino que hace vida el reino con sus obras. Nosotros en la Pastoral Juvenil hablamos continuamente de la civilización del amor, hablamos continuamente de que nosotros los jóvenes somos el ahora de Dios, pero ¿cómo estamos haciendo vida esas convicciones que nos llevan a planificar, que nos llevan a amar la Pastoral Juvenil? Esta relación con el Padre se prolonga en la vida de Jesús entre su congruencia, entre el decir y el hacer. Allí, en esa unión, en esa profunda coherencia de vida, en ese testimonio, es que Jesús hace realidad esa unión con el Padre. Nosotros como jóvenes también hablamos continuamente de ese proyecto de la civilización del amor que a fin de cuentas es el proyecto de la vida de Jesús. Pero, ¿puede certificarse eso en nuestras obras? ¿Actuamos como aquellos que realmente tienen como estilo de vida el proyecto de Jesús? Ciertamente Jesús no dice nada por cuenta propia. En el Evangelio de Juan, Jesús va a decir que Él dice lo que escucha del Padre. Jesús en el Evangelio de Juan nos va enseñando con mayor profundidad ya la doctrina de la Santísima Trinidad. Ya habla de Dios como comunidad de amor. Por eso es que en el lavatorio de los pies va a decir: ámense los unos a los otros como yo los he amado, porque Él viene a hacer vida esa comunión de amor que hay en el Dios Trinitario. Pero Él no dice algo, Jesús no dice algo, si antes no lo asume viviéndolo. Jesús cuando está invitando a algo, Jesús cuando predica algo es porque primero Él lo está viviendo, lo cual se enmarca en el hecho de la puesta de su morada entre nosotros. En el prólogo, en la introducción, hemos visto cómo San Juan dice: y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Algunas traducciones dicen: y habitó entre nosotros. Pero lo más original es que puso su tienda entre nosotros, en alusión al Antiguo Testamento, cuando Dios simbolizaba su presencia en la tienda del encuentro. Jesús es el Dios encarnado que pone su tienda entre nosotros, pero una tienda que no se limita al pueblo de Israel, sino que va más allá de toda frontera ideológica, sociológica, religiosa. Él se mantiene firme en esa concordancia de palabra y acción hasta las últimas consecuencias, en medio de las que, en atención a esa misma coherencia, elige la no violencia. Jesús era contundente en denunciar lo que no estaba bien, pero también anunciaba esperanza, vivía lo que es la esperanza, y todo esto lo asumió hasta lo último, sabiendo que iba a incomodar a muchos. Pero esos muchos que luego actúan con violencia no recibieron de parte de Jesús un ánimo tóxico de violencia. Jesús hasta el último momento elige la no violencia, porque es así como el reino se hace presente entre los hombres, con el amor y un testimonio que dice más que muchas armas, que dice más que muchos atropellos, etcétera, etcétera. Ulteriormente, al final, su muerte de cruz será la victoria sobre la muerte del mundo con la resurrección. Jesús predica, Jesús es llevado a la cruz y esto parece un fracaso, pero paradójicamente Dios ratifica la fuerza de esta elección de Jesús con la resurrección. Y esto se actualiza para nosotros porque muchas veces se nos presentan oposiciones a nuestras labores e incluso nosotros mismos en algunas ocasiones presentamos oposiciones y hemos tenido que aprender la lección cuando después de eso todo da fruto en el tiempo de Dios. Dios siempre concede la victoria a esa constancia de la coherencia cuando estamos trabajando por su reino en las cosas más cotidianas de la vida. De esta manera surge el cuarto elemento de humanidad,
La coherencia de vida en favor del servicio verdadero a los demás siempre triunfará sin necesidad de la violencia. No hay que imponer, no hay que ponerse por encima de alguien, simplemente vivirlo. Y el vivir irá contagiando todo alrededor para que eso que está en nosotros como convicción se haga realidad, porque al final es lo que Dios quiere para los jóvenes, es lo que Dios quiere para los demás. En el grupo de WhatsApp compartiremos el canto motivacional para la oración a la luz del texto y la reflexión que hemos brindado. Ahora bien, en relación a la acción compromiso que debe ser el resultado de nuestro contacto con la palabra, les invito a que vayan al documento conclusivo del Sínodo de los Obispos sobre la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional. Y en su numeral 102 aborden lo que significa ser acompañante. Todos nosotros tenemos una misión de representar una parroquia, un arciprestazgo, a la diócesis, pero a fin de cuentas somos también acompañantes acompañados. Nos toca andar trayectos con los jóvenes, etcétera, etcétera. Y es importante que, pues haciendo nuestro lo que nos dice el evangelista San Juan respecto a Jesús como modelo de humanidad, integremos en nuestra labor de acompañantes esta coherencia entre el decir y el hacer. Que no solamente practiquemos la verdad, sino que nuestra misma vida sea verdad. Y también preguntémonos cómo integrar este elemento en nuestra acción pastoral para este nuevo año. Además, ofreceremos un capítulo más de la audioserie Un tal Jesús, específicamente el capítulo 82, que trata de uno de los pasajes del Evangelio de San Juan, el contacto con la samaritana, y cómo allí Jesús desde el principio vivió esa coherencia entre lo que decía y hacía. Él hablaba de un Dios que reunía a todos, más allá de las fronteras socio-religiosas que separaban a judíos y samaritanos. Y este audio capítulo nos mostrará de una manera más cercana y más amena cómo Jesús vivía esto. Sigamos aprovechando lo que nos queda de este espacio de retiro virtual y que el Señor, por intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús y del Beato Carlo Acutis, nos conceda la gracia de florecer en nuevas virtudes, nuevas actitudes para este año que en tiempos de pospandemia será un año de gracia, será un año de bendición para la juventud caraqueña.